Pocas situaciones más difíciles y comprometidas que la de nuestros hermanos puertorriqueños. Abandonados hace 125 años de forma inmisericorde, indigna y traicionera por la élite española, tuvieron que enfrentarse desde entonces al gigante anglo, 100 veces más grande que ellos, y decidido a imponer su dominio, absorber el territorio para su beneficio. Si echamos la vista atrás, hemos de reconocer el mérito de la población de Puerto Rico, que ha sido capaz de resistirse tanto tiempo a los obstinados intentos de asimilación al mundo anglo. Han mantenido el idioma, han mantenido la cultura hispana propia y han mantenido un sano y vigoroso sentimiento independentista frente a la metrópoli anglo. A algunos hispanistas nos gustaría, ver más fortaleza en el movimiento hispanista en Puerto Rico, cosa que sin duda sucederá en el futuro. Pero hay que ser realistas y no podemos pedir peras al olmo. Sin recursos económicos, con unas élites hispanas intelectuales y políticas ausentes, mediocres y cobardes, que solo ahora empiezan a despertar al hispanismo, y viviendo día a día bajo la directa influencia de Estados Unidos, ha sido prácticamente imposible conseguir que el hispanismo sea una corriente relevante entre la ciudadanía de Puerto Rico. Pero esto está cambiando, gracias como siempre al pueblo hispano, a personas individuales, a pequeñas asociaciones, a entidades que con determinación y acierto consiguen difundir el hispanismo, la única narrativa que ofrece respuestas lógicas y coherentes a los enigmas de nuestro pasado y a los problemas del presente. Y lo hacen alcanzando logros llamativos, como el muy meritorio y muy difundido alegato de Annette Falcón de la Asociación Adelante Reunificacionistas frente al Comité de Descolonización de la ONU. Sus palabras con acento puertorriqueño han resonado con fuerza en el corazón de todos los hispanos. I now recognize Y doy la palabra a continuación a la señora Annette Falcón. Adelante, señora. Buenas tardes. Soy Annette Falcón, oriunda de Mayagüez, Puerto Rico, representando a Adelante Reunificacionistas. Damas y caballeros, han transcurrido 125 años desde que Puerto Rico era provincia española y los puertorriqueños poseíamos los derechos de cualquier español. Sin embargo, fue bajo las armas de los Estados Unidos cuando dejó de ser territorio español y desde entonces somos una colonia de Estados Unidos. Puerto Rico nunca fue un país independiente y nunca quiso serlo. Puerto Rico era tierra próspera y estaba muy lejos del relato de miseria y atraso que se nos ha hecho creer que teníamos bajo España. Su estatus de provincia española era bien aceptado por los puertorriqueños que vimos como en el 1898 perdimos nuestros derechos, nuestra soberanía y nuestra nacionalidad española. Hoy en día no gozamos de garantías democráticas, ni de oportunidades laborales, ni de un buen sistema de salud. Hay inseguridad ciudadana y graves cortes eléctricos. En el archipiélago hay muchos otros problemas que precisan soluciones urgentes, soluciones que no hemos tenido con los Estados Unidos hasta el día de hoy. Es por eso que deseamos recuperar la representación en el Congreso de los Diputados de España, como la tuvimos una vez, y queremos volver a España, porque es un país democrático y moderno comprometido con nuestra civilización occidental. Queremos volver a España para conservar nuestro idioma, nuestra cultura y nuestras costumbres puertorriqueñas. Creemos firmemente en la solución de una reunificación pactada entre Estados Unidos, España y Puerto Rico para mayor beneficio de los puertorriqueños. Por ende, solicitamos a este comité que tenga a bien realizar las gestiones encaminadas a emprender negociaciones entre Estados Unidos, España y Puerto Rico, conforme a la resolución 1541 de las Naciones Unidas en sus principios 6, 8 y 9. Solicitamos un plebiscito reconocido por el Congreso de Estados Unidos, España y Puerto Rico y estamos convencidos que los altos valores y principios democráticos de nuestros representantes políticos prevalecerán por el bien de todos los borincanos. Y que viva España, madre patria, y que viva Puerto Rico española. Ole, muchas gracias. I thank the Doy las gracias a la peticionaria y doy La situación real de Puerto Rico es poco conocida
ha sido muy distorsionada por los medios de comunicación hegemónicos del mundo anglo, incluso por la propia clase política puertorriqueña, que ha falseado la realidad para esconder la cruda subordinación que padecen. Por eso, a continuación hacemos un listado de los que entendemos son los 10 datos principales que demuestran que Puerto Rico es, de facto, una colonia de Estados Unidos, y sus habitantes ciudadanos de segunda clase, y que incluso las leyes aprobadas en las últimas décadas, que aparentemente favorecían el autogobierno, en realidad no han cambiado la relación imperio-colonia entre Estados Unidos y Puerto Rico, sino que la han dotado de una apariencia de legalidad, y lo que es peor, de consentimiento. Vamos con esos 10 datos. 1. Los ciudadanos de Puerto Rico no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 2. Puerto Rico no puede tener sus propios representantes en el Congreso de Estados Unidos. Puerto Rico no tiene congresistas. Puerto Rico solo tiene un comisionado residente en el Congreso. Este delegado no tiene derecho a voto en las votaciones plenarias. Es decir, está para mirar y acatar lo que le manden, pero para nada más. 3. El Congreso de Estados Unidos tiene absoluta autoridad sobre los territorios que no son incorporados a la Unión como estados, como es el caso de Puerto Rico. Es decir, las leyes de Estados Unidos aplican al pueblo puertorriqueño sin su consentimiento. 4. Las leyes de Estados Unidos pueden anular hasta los más altos textos legales puertorriqueños, como por ejemplo las disposiciones de la llamada Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobada en 1952. Por tanto, hablar de Constitución de Puerto Rico da casi pena y risa a la vez. En realidad solo se puede considerar un mero papel mojado que sirve de coartada para la subordinación a Estados Unidos. 5. Puerto Rico carece de la capacidad de recurrir a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y de participar en acuerdos multilaterales de desarrollo con otros países, lo que limita radicalmente su potencial de crecimiento económico. 6. El Congreso de Estados Unidos ha excluido o limitado el acceso de los puertorriqueños a programas de asistencia social que tienen todo el resto de estadounidenses, como el famoso Medicare, que aporta asistencia sanitaria gratuita, o el Servicio de Seguridad de Ingreso Suplementario, o el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, lo que reafirma el trato de los puertorriqueños como ciudadanos de segunda clase en Estados Unidos. 7. La ley de cabotaje o ley Jones, vigente desde 1920. Esta ley exige que los bienes transportados entre los puertos estadounidenses sean transportados por barcos construidos, registrados y operados por estadounidenses. Esta ley es muy contraria a los intereses de los puertorriqueños, porque encarece el coste de todos los productos que llegan a la isla, dado que se limita la competencia entre las navieras, aumenta los tiempos de tránsito, dificulta que Puerto Rico se aprovisione de forma más barata de productos originados en países cercanos, y un largo etcétera de inconvenientes. Que esta ley es totalmente contraria a los intereses de los puertorriqueños se evidenció durante la crisis del huracán María de 2017, cuando tuvo que suspenderse temporalmente para permitir que llegaran suministros de urgencia. 8. Si miramos al pasado, hay varios hechos que de forma incontestable revelan que Estados Unidos contempla al pueblo puertorriqueño como a una normalidad colonial que no consigue asimilar. Uno de los más destacados es el intento de forzar la imposición del inglés. Tan pronto como en 1900 se cambió el idioma oficial de la educación infantil al inglés. Se enviaron miles de profesores desde Estados Unidos. Incluso se cambió el nombre oficial de Puerto Rico al anglicanizado de Puerto Rico. Todos los intentos de sustituir el idioma español fracasaron, y décadas más tarde se aceptó la vuelta al español como idioma oficial en la educación. 9. Otro hecho histórico que evidencia la perspectiva supremacista con que Estados Unidos contempla a los puertorriqueños como ciudadanos, casi como seres humanos de segunda clase, son las esterilizaciones forzosas impuestas sobre las mujeres puertorriqueñas. En la década de 1930, Estados Unidos, con el objetivo de reducir la natalidad en Puerto Rico, inició una campaña eugenésica de esterilizaciones forzadas sobre las mujeres puertorriqueñas. Los médicos presentaban la esterilización como el único método anticonceptivo y obligaban a las mujeres a tomar decisiones apresuradas con engaños y desinformación. Para 1947, el 16% de las mujeres puertorriqueñas habían sido esterilizadas. Nada similar pasó en ningún otro estado de Estados Unidos. Y 10. Dejamos para el último punto un hecho muy reciente que evidencia la absoluta subordinación real de Puerto Rico al gobierno de Estados Unidos. En 2016 se aprobó la llamada Ley Promesa, que buscaba dar respuesta a la crisis financiera derivada de la abultada deuda pública que sufre Puerto Rico. Los seguidores de este canal ya saben de sobra que la especialidad de Estados Unidos es lograr la subordinación a través de las finanzas, de la deuda. En el caso de Puerto Rico, han conseguido establecer un férreo control gracias a esta ley, que permite que el presidente de Estados Unidos nombre directamente una junta de supervisión compuesta por 7 miembros nominados por el Congreso de Estados Unidos.
Esa junta de 7 miembros tiene absoluto poder sobre todos los aspectos económicos y presupuestarios de Puerto Rico. La junta tiene derecho a obtener información oficial de cualquier entidad federal o territorial. Puede ejercer poder de citación, puede prohibir huelgas de empleados públicos, puede tomar cualquier decisión, incluso con efecto retroactivo, sobre acuerdos financieros del gobierno de Puerto Rico. Además, sus decisiones sobre los planes fiscales no son revisables por tribunal alguno. La ley convierte en delito el que un empleado del gobierno rehúse a cooperar con la Junta o le aporte información falsa, e incluso provee a sus miembros de inmunidad absoluta por sus decisiones. Hay quienes opinan que esta ley retrotrae a Puerto Rico a los tiempos del gobierno militar impuesto tras la guerra del 98. En resumen, la situación de subordinación colonial de Puerto Rico no es una quimera, es una realidad que aparece ante los ojos de cualquiera que tenga la capacidad de mirar a la realidad de forma objetiva, aunque los medios de comunicación la ignoren o la clase política puertorriqueña la oculte. Ya sabemos que solo buscan adaptarse, solo buscan medrar, prosperar en el tablero de juego que los anglos les han marcado. Pero eso a nosotros, a los ciudadanos hispanos, a los ciudadanos puertorriqueños, solo nos conduce a perpetuar la subordinación, a perpetuar el malestar, la pobreza, la inmigración, la diáspora de esos 5 millones de puertorriqueños, más que los 3,5 millones que viven en la propia isla. Por eso, como ciudadanos hispanos, como hispanistas, nuestra obligación es denunciarlo, difundir esta denuncia y ayudar a dar voz a quienes se enfrentan con valentía y fe contra el gigante anglo. Y en aras de difundir esta denuncia, nada mejor que compartir esta muy interesante entrevista a Annette Falcón y a otros destacados y activos miembros del movimiento reunificacionista de Puerto Rico con la hispanidad. Puerto Rico fue una provincia de ultramar de España y Puerto Rico fue fiel a España y nunca se independizó de España. Fuimos más fieles que cualquier país hispanoamericano. Y es como dijo el señor José Povento, en cada puertorriqueño hay un español dormido. O sea, cuando usted habla con el puertorriqueño, le dice, mi descendiente era de tal lugar de España, mi abuelo era... comienzan ellos a desahogarse con usted que es español y a contarles sobre sus antepasados. ¿Por qué no lo hacían antes? Por la opresión de los norteamericanos. Se nos ocultó la historia en Puerto Rico y se ocultó la historia aquí en España también, de parte y parte. O sea, los españoles por un lado, el gobierno no quería que los españoles supieran lo que aconteció con Puerto Rico y el gobierno americano no quería que los puertorriqueños supieran lo que pasó con España y ahí nos bloquearon. Y aunque los libros de texto de estudios sociales decían sí, somos parte de los Estados Unidos, estaban maestros que no decían sí, pero somos españoles también. Y nosotros hemos tenido la lealtad hacia España, por eso fue que yo me crié como yo me crié. O sea, mi papá juraba la bandera española, hasta que se le dijo, si la jura va preso y te podemos hasta matar. ¿Qué pasó? Yo no sé, yo sé que lo llamaron aquí, al cónsul, a Madrid, al Departamento de Relaciones Exteriores, parece que vieron el video, y le dijeron, así no es como tú dices. Así que a los puertorriqueños no se les puede dar la nacionalidad española porque ellos eran colonia. Y como eran colonias de España, no tienen derecho a la nacionalidad española. Bloquearon. Más de 1,000 o 2,000 puertorriqueños que fueron a aplicar al consulado allá en Puerto Rico, usted no cualifica. Muy bien, pues buenas tardes. Hoy es día 24 y hemos preparado un evento desde España en la Historia con la ayuda de la Asociación Cultural de España-Puerto Rico. Y bueno, 24 que para España es una fecha importante, no tanto hoy, sino más mañana, que es el día 25, festividad del apóstol Santiago, patrón de España. Y no sé si empezar como empezaría en aquella época, gritando un por Santiago y por España, como se decía antiguamente. Así que yo creo que adelante, vamos a empezar a hablar con los invitados. Está aquí presentes Annette Falcón, está Baudilio Martínez, Sí. Y está Carlos García. Exacto. ¿Vale? Representando 3 visiones de Puerto Rico. ¿Vale? Lo que, bueno, es mejor que se expliquen ellos, que no lo cuente yo, que solamente soy un aprendiz en esto. Le damos la palabra a Annette y que nos cuente un poco cuál es la postura, cuál es la situación de Puerto Rico y qué ha pasado después de esa conferencia
en la Comisión de Descolonización de la ONU, que en España ha sido un poco un terremoto. Adelante, cuéntanos. Pero entonces, ¿por dónde empiezo? Buenas tardes. Por el principio. Por el Por donde principio, tú por quieras. el 25. Pues el adelante, el 25. Mañana es el 25 de julio, que tiene tres diferentes significados para los puertorriqueños, depende del puertorriqueño que uno hable, porque para los que quieren la estabilidad con los Estados Unidos, pues ellos dicen, oh, fue el día de la liberación, que nos liberaron de la mano negativa de los españoles que nos trataron tan mal. Para ellos celebran eso. Para los estadolibristas, que son el Estado Libre Asociado, que es la prolongación del coloniaje que tenemos en Puerto Rico desde el 1898, ellos también lo celebran, de que nos vino los Estados Unidos a salvar, y también se estableció el Estado Libre Asociado, el ELA, que cuando se mira hoy en día se ve que es la prolongación de la colonia. Entonces los independentistas, pues ellos lo celebran, pues vino los Estados Unidos a capturarnos, y cada cual pues lo celebra como quiere celebrar. Así que para nosotros, yo ahora como reunificacionista, pues lo veo pues como la invasión de los Estados Unidos, y donde me quitaron mi nacionalidad española, que era mía, y me la quitaron. Así lo celebro. ¿Y usted dijo algo de la ONU también? ¿O no? Sí, bueno, nosotros aquí todo ha venido un poco liado por la explosión del vídeo que se compartió en España con el tema de tus palabras. Nos sorprendió un poco. A todo lo que estás diciendo, yo supongo que a muchos españoles nos va a suponer un poco un shock en la cabeza, porque, bueno, la visión vuestra y nuestra igual no coincide, pero para me parece muy interesante. Para mí, esa última parte que yo dije de la madre patria, esa fue la única parte que fue mía en sí. Aunque todo, yo estaba de acuerdo con todo, pero fue mi oda a la madre patria. Yo quería decir algo que me identificara a mí como puertorriqueña y como española. Y el puertorriqueño que ama a España ve a España como la madre patria. Y claro, quiero ver a Puerto Rico española, la isla de Puerto Rico como española. Y pues eso fue lo que me salió, mi oda a la madre patria. Eso es. Como español nos encanta, yo creo, oírte las palabras. Porque, bueno, el mundo entero, vosotros en aquel continente seguro que os pasa como a nosotros. La polarización que hay entre unas posturas y otras últimamente evitan o impiden el dialogar. Pero bueno, Baudilio, cuéntanos eso de la diáspora, que a mí eso... Sí, déjame platicarte. Mi nombre es Baudilio Martínez, soy presidente de la Asociación Cívico-Cultural Puerto Rico-España, incorporada en la ciudad de Orlando, Florida. Nos dedicamos a la diáspora puertorriqueña. La diáspora puertorriqueña es 5 millones de puertorriqueños que están exiliados económicamente en Estados Unidos. ¿Significa eso? 5 millones de puertorriqueños que no pueden vivir en Puerto Rico porque económicamente no pueden vivir. Nos mudamos a Estados Unidos. Yo me dedico a tratar con ellos, a acercarlos hacia España, para que ellos no se fijen 100% en Estados Unidos, como que es la última soda de desierto, como decimos nosotros, sino que hay un mundo más allá, un mundo que el puertorriqueño no ha descubierto porque se nos tapó la madre patria y se nos hizo entender a nosotros que nosotros no formábamos parte de España. A eso es que yo me estoy enfocando, buscar los medios de esa gente interesada por España, puertorriqueños, lograrlos traer aquí a España, porque una vez los traigamos aquí a España, el cerebro de ellos va a cambiar, van a ser más susceptibles para borrarle la leyenda negra, porque se quedan en Estados Unidos, va a ser imposible. Pero una vez viniendo acá y viendo, y aquí les decimos, se te engañó allá, pero mira cómo es la cosa acá, ellos van a cambiar. Yo creo que ellos van a cambiar, pero si tratamos con ellos allá, se les hace difícil cambiar. Ese va a ser mi trabajo. Aparte de eso, tengo la radio La Voz de Borinquen, que transmito para todo el mundo,
para todos los puertorriqueños que están en todas partes del mundo, para llevarles el mismo mensaje. Últimamente en España estamos viendo que, y nos agrada evidentemente mucho, el movimiento que está habiendo desde Hispanoamérica justamente en la lucha por la hispanidad, y yo creo que es un poco una reacción probablemente, como yo digo, el tema sociológico, esto es un poco un péndulo, que tanto te empujan para un lado que al final todo el mundo quiere empujar hacia el otro, ¿no? Sí. Todos los movimientos que hay de indigenismo, etcétera, por ahí en Hispanoamérica, yo creo que están teniendo al final un efecto justamente contrario, y estamos viendo mucho movimiento en algunas asociaciones que vienen de Hispanoamérica, en las que están empujando mucho más que los españoles por recuperar la hispanidad y recuperar una historia común, ¿no? Y eso es un poco lo que me llama la atención, o lo que nos está llamando la atención, ¿no? Los españoles somos mucho de discutir con nosotros mismos, y no sé si hay, Carlos, como español y apéndice del mundo reunificacionista aquí en España, ¿cómo nos puedes decir cuál es vuestro trabajo, cuáles son vuestra actividad? Buenas tardes. Yo soy el secretario de la Asociación Cultural de Acción Puerto Rico-España, la parte vertiente peninsular. La de Baudilio es la parte vertiente diáspora USA. Y nosotros, bueno, pues como bien dices, sí, nos pegamos o nos discutimos entre nosotros mismos, pero bueno, nuestro objetivo y nuestra hoja de ruta más o menos es conectar con el mundo puertorriqueño dentro de todo lo que la burocracia nos deja. Como estamos todavía en génesis, en inicio, a espera de que tengamos un futuro bastante más ambicioso, que lo hay, pues lo que nos deja la burocracia pues es tratar de hacer varios proyectos y eventos junto con hermanos o compatriotas puertorriqueños de la isla, pues más allá de las redes sociales, que es lo que queremos sacar esto a reducir en la península, que es bastante complicado, ¿no? Debido a que aquí también tenemos una ausencia y estamos bastante secuestrados intelectualmente. Yo el primero, que dejamos que en 1898 era pues el desastre del 98 y no se hablaba más, pero bueno, volviendo a lo nuestro, es que bueno, nuestro objetivo es salir de las redes sociales. Hemos tenido 2 años, hemos tenido eventos ya en Puerto Rico y en la península, pero sobre todo en Puerto Rico, en varios ámbitos que conciernen a Puerto Rico, incluso cubanos, todo lo que concierne a lo que es la reunificación dentro de los ámbitos marcos legales que nos dejan. Por ejemplo, hemos creado allí un premio que se llama Héroe de Puerto Rico, o heroína, o entidad o persona física de lo que haya hecho por Puerto Rico en ese momento. Pues el año pasado se le dio al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, por su labor y su gestión en la que hizo ante el huracán Fiona, en la que supo estar a la altura de miras y poder tener bastante bien gestionado el huracán en momentos bastante complicados. Y este año, que también hemos hecho el primer encuentro reunificacionista con varias entidades puertorriqueñas, no gubernamentales, pero interesadas y de diferentes ámbitos, hemos dado el premio Héroe de Puerto Rico a la Casa Pueblo por su labor en cuanto a energías renovables que tienen allí en la isla, alternativas, y que nos parece bastante interesante cómo lo llevan. Independientemente también pues creo que el caballo fino de Puerto Rico, el paso fino, que también Puerto Rico 4.0, tuvimos un encuentro con reunificacionistas de la isla también en el Hotel Iberia en San Juan, y tuvimos una serie de conferencias también, aparte de Michael Arista y Autonomía Concertada para Cuba, que también es paralelo con nosotros en cuanto que nos interesa como cubanos y puertorriqueños 1898 y el Tratado de París en su artículo 9, en su lucha por dialogarlo, por recuperar, como dijo doña Net, recuperar la nacionalidad española usurpada, perdida de forma radical. Y entonces están en esa lucha ahora, está su reclamación aquí a la Corte Española, está en el proceso de que está pendiente de que la Audiencia Nacional dé a trámite el fallo, se pronuncie para poderlo pasar seguramente al Tribunal, no sé si Constitucional o el Tribunal Supremo, para que le dé el fallo y le dicte que diga si tienen que ir a Estrasburgo a llegar a ello. Y pues esa serie de charlas y conferencias también la estuvo en España en noviembre, y también la estuvo en Puerto Rico también en marzo con la Autonomía Concertada para Cuba. Entonces, y también tenemos un proceso en ciernes de hermanamientos. El hermanamiento de la ciudad de San Sebastián, en la ciudad precisamente natal de Baudilio, junto con Puerto de Vega, que está en el municipio de Navia, en Asturias.
está prácticamente cerrada a expensas de que el Ayuntamiento de Navia dé ya visto bueno en sus presupuestos, y entonces mientras que nuestro proyecto es más ambicioso de cara a Puerto Rico, estos vínculos burocráticos que se están haciendo hacen acercar al puertorriqueño a España y ver que hay un interés mutuo. Para los que nos escuchen, el artículo 9 de cuando se firmó la capitulación de España después de la guerra hispano-estadounidense, sí. Viene a decir que todos los puertorriqueños y cubanos anteriores a 1998, 1898, sí. Dejan de ser españoles. Sí, un día se acuestan españoles y al día siguiente se levantan. No sé qué, si era para ser estadounidenses o ser seres que están allí. Ya está, venimos de Marte. El caso del puertorriqueño se levantó norteamericano. El caso del cubano se levantó en un limbo porque hasta 1902 fue un estado. Sí. Pero en esos 4 años, que es lo que uno también guerrea y que tiene ahí en ciernes y en conflicto cubanos y puertorriqueños, de que por qué quieren un cubano reclamar si ustedes se independizaron, y no es verdad. En 1898 todos eran españoles. Justamente ahora que desde hace muchos años, desde la época Aznar, Zapatero y ahora Rajoy y Sánchez, justamente se ha hecho lo contrario, empezar a dar nacionalidades a gente de origen sefardita, o sefardí, o saharaui, o guineanos, o tal, lo cual ni sí ni no, ni todo lo contrario por mi parte, pero es curioso que en dos antiguas provincias de España justamente se les niegue lo que se está dando. Fíjate esto, a nosotros se nos quita la nacionalidad española, pasamos a Estados Unidos, pero Estados Unidos no nos dio rápido la nacionalidad americana. Hasta el 1917. No, cuando ellos descubrieron que las guerras necesitaban gente para ir a pelear y que nosotros no podíamos pelear con ellos porque no teníamos la nacionalidad de ellos, no podían, entonces ellos nos dieron la nacionalidad para que fueran a pelear. Exacto. Anteriormente no nos había dado. Éramos ciudadanos. Ni teníamos la española tampoco. Estábamos en línea. Éramos puertorriqueños y eso no se veía ante el mundo, no tenía ninguna. Apátridas. Sí, éramos apátridas. Sí. Apátridas. Sí, porque ahora mismo vuestra situación, bueno, ¿cómo tenéis pasaporte estadounidense? En ese tiempo, antes, cuando éramos España, según dice la Corte ahora, que éramos colonia de España, quiere decir que no teníamos la nación española. Entonces pregunto yo, hay puertorriqueños que ayudaron a escribir aquí en España lo que se llama la Constitución Española. La Constitución española. El vicepresidente y padre de la Constitución fue Ramón Powell Giral, que era español de Puerto Rico, y era vicepresidente de aquella Corte de Cádiz. Y llegaron a tener representación en el... Sí, tuvieron representación. Sí. A ver, lo que quiere decir Baudel... ¿Eran los ciudadanos o no eran? Claro. ¿Cómo él escribió la Constitución si no era español? Yo le contesto, es que hay algo que se llama decretazo, y eso fue la época de Aznar, en el que de repente para cribar nacionalidad que veía venir, que podía darse el caso de que la gente nacía en 1898, las matemáticas no le hubieran salido a la hora de nacionalizar. Entonces, saben perfectamente que se tumba la Constitución de 1876, de lo que yo más o menos sé, en que Cuba y Puerto Rico y las provincias eran periféricamente provincias de ultramar españolas. Y en el artículo 1 de 1876, que es el último que le atribuyó a Cuba y a Puerto Rico en el momento de la invasión norteamericana. Lo que ocurre es que en 1998 me parece que hubo un decretazo, que solo sabrá Bienarista cuando lo entrevistéis, en el que dice que los nacidos a partir de antes de 1898 no se consideraban españoles naturales. Significa que era colonia. Y eso nunca ha sido verdad, porque antes de la invasión Puerto Rico, como Cuba, como Filipinas, han tenido representación en las Cortes. Como comunidad autónoma, lo último, y anteriormente como lo que había en ese estatus en España, entre el resto de España, provincias, regiones, o cuando había absolutismo, pues decían que había leyes especiales y creían que era como una degradación del resto de España. Y no, las leyes especiales, según me contó como Bienarista, las leyes especiales no era de que eran diferentes a los españoles, es que lo que pasa es que la Constitución en España lo obligaron a abolir la esclavitud. Lo que pasa es que los propios españoles de Puerto Rico o de Cuba, que eran los terratenientes o los que eran empleadores, tenían esclavos ahí asignados y en el que decían,
si ustedes me quitan aquí los esclavos, no sé qué vamos a poder pasar. ¿Qué va a poder pasar? Si lo quitan, vamos a montar bueno, pues una auténtica revolución. Entonces, como el Estado Libre Asociado lo han empapelado como colonia, lo han disfrazado, aquí no podían, tenían que borrar la palabra esclavitud y disfrazarla con el nombre de leyes especiales. ¿Quiénes somos? Somos España en la Historia. España en la Historia somos la sección de amantes y amigos de la historia de España de una fundación se llama Fundación Enraizados, a la cual tengo el placer, el presidente no ha podido venir, pero bueno, pues tengo el placer de ser su vicepresidente y en eso pues me dedico a hacer tal cosa y ayudar en todo lo que sea posible. Conmigo está, bueno, al mando de pilotando todo el mundo el estrógeno, está Paloma Vázquez, que sin ella no podemos hacer nada, y me va a sustituir aquí en la silla de preguntador Cesario Jarabo, que es un compañero, colaborador, autor de España en la Historia, y además que de todo lo que él denomina la tradición del 98 sabe un montón porque ha escrito libros sobre el tema. Pues muy bien, Vicente, muchas gracias por tu presentación. Yo, bueno, pues me voy a limitar a hacer unas preguntas que me las traigo aquí apuntadas para no equivocarme, Sí. porque uno ya tiene su edad. Sí, me lo preguntan. Entonces, vamos a ver. La historia de Puerto Rico, moderna, claro, es una historia más antigua, la historia moderna pues, empieza prácticamente cuando la historia moderna de España, año 1493, que fue descubierta la isla y luego, etc. Bien, esa conciencia existe en España, o debiera existir, pero las circunstancias fueron aconteciendo y nos encontramos que las cosas, a final del siglo XIX, pudieron hacerse algo mejor de lo que se hicieron. Entonces yo quería hacer una pregunta, no sé si a Nieto o a Audilio. Cualquiera de los dos. Y es que, ¿cómo se ve ese fatídico año 1898 desde Puerto Rico? Bueno, hablando del pueblo puertorriqueño en la actualidad, usted le pregunta a cualquier puertorriqueño, ellos sienten que España nos abandonó a nosotros. Ellos piensan que España hubiera hecho más por los puertorriqueños, por el mero hecho de que Puerto Rico fue una provincia de ultramar de España y Puerto Rico fue fiel a España y nunca se independizó de España. Fuimos más fieles que cualquier país hispanoamericano. Sin embargo, sentimos que se nos hubiera hecho un trato diferente a nosotros, aunque entendemos la condición que estaba pasando España en aquella época, también lo entendemos. Pero en la actualidad, yo personalmente creo que España debe hacerle justicia a los puertorriqueños. Debe de tratarnos a nosotros como una provincia que éramos de España y que fuimos fieles a ellos y por nosotros serles fieles a ellos. España debe darle la nacionalidad española al puertorriqueño que se siente español y que lo desee, porque no todo el puertorriqueño se siente español. La mitad del pueblo puertorriqueño se siente que son anglosajones y quieren que Puerto Rico sea un estado incorporado de la nación de Estados Unidos. Yo no me siento así, yo me siento español, se me debe hacer justicia. Se le hizo a los sefardíes, ¿por qué no a mí? Solo has hecho que darme razones para la reunificación, porque en España pasa lo mismo. Sí. Quizás no son españoles. Sí. O no se sienten españoles o son directamente coloniales. Bueno, yo he ido a Puerto Rico platicando con los puertorriqueños y usted puede ir y es como dijo el señor José Povento, en cada puertorriqueño hay un español dormido. O sea, cuando usted habla con el puertorriqueño, le dice, mi descendiente era de tal lugar de España, mi abuelo era... comienzan ellos a desahogarse con usted que es español y a contarles sobre sus antepasados. ¿Por qué no lo hacían antes? Por la opresión de los norteamericanos. Ahora que se está abriendo el reunificacionismo y más la gente le causa curiosidad e impacto y quieren saber más sobre España. Como platicaba yo, donde me estoy hospedando, antes los vuelos de Iberia era uno cada mes o cada 6 meses. Ahora Iberia vuela de Puerto Rico a España 2 veces diario. Quiere decir
que nos estamos abriendo, nos estamos acercando de parte y parte. Se nos ocultó la historia en Puerto Rico y se ocultó la historia aquí en España también, de parte y parte. O sea, los españoles por un lado, el gobierno no quería que los españoles supieran lo que aconteció con Puerto Rico y el gobierno americano no quería que los puertorriqueños supieran lo que pasó con España y ahí nos bloquearon. Sí, Anet. Estoy de acuerdo con don Baudilio, sin embargo también es como todo depende en la zona en que uno esté. Y en la zona donde yo me crié, en la zona mayagüezana, ahora que miro hacia atrás, yo creo que había algo ahí. Era como, pienso yo, digo, y puede ser que estoy diciendo un disparate, pero había algo español ahí que nos hacían a nosotros acordarnos de que España era España. Y aunque los libros de texto de estudios sociales decían, sí, somos parte de los Estados Unidos, estaban maestros que nos decían, sí, pero somos españoles también. Y nosotros hemos tenido la lealtad hacia España, por eso fue que yo me crié como yo me crié. Entonces, pues no, y eso que le dicen a ustedes que sí, nos habían dicho que España nos abandonó. Eso no es cierto, España nunca nos abandonó. Era que no podíamos pelear en contra de los americanos. O sea, había maestros que nos decían cosas así. Y algunos de nosotros pues captamos ese mensaje y otros no. Pero yo me crié con esa cosa de que yo sabía y los profesores, los maestros decían a uno, tú eres súbdito de la reina y el rey católico de España, o sea, de Fernando e Isabel. Claro, eso había pasado hacía siglos, pero nos hacían creer que esa era nuestra lealtad y esa era la lealtad que aprendíamos. Todos los años teníamos que hacer el escudo puertorriqueño que tiene F, Y, Fernando e Isabel, todos los simbolismos de Castilla, Navarra y todos los demás, y los teníamos que dibujar, y esos leoncitos a mí nunca me quedaban bien, parecían coyotes, pero los hacía y los maestros, no, eso se tiene que hacer bien, era como que no te atrevas a faltarle el respeto a España, eso es importante. Entonces, a la misma vez que sí estaba toda esa propaganda de que si los americanos y que si nos salvaron de la mano diabólica de los españoles y demás, teníamos los maestros que nos dejaban saber, sí, pero eso es lo que se tiene que decir, pero aquí hay otra realidad. Todo lo que dice usted es cierto, no estoy diciendo que no lo es, simplemente que en algunos sectores recibimos otros mensajes que para algunos de nosotros nos ha durado y ahora a los 60 y pico es que está saliendo todo. Y uno dice, oh, ok, ahora tiene sentido todo. Sí, pero déjame explicar algo. En la transición que hubo cuando Estados Unidos llegó a Puerto Rico, había profesores todavía españoles en Puerto Rico y había puertorriqueños también que aferrados a España y seguía inculcando en los niños puertorriqueños sobre España. A medida que la cultura de Estados Unidos siguió entrando, se siguió prohibiendo. O sea, mi papá juraba la bandera española, hasta que se le dijo, si la jura va preso y te podemos hasta matar. Eso fue por 1938, por ahí. O sea, y cuando eso ocurría, mis ancestros me decían, nosotros somos españoles, nos decían, calladito, que no lo escuchara el gringo que estaba al lado. Eso era entre yo y usted acá, que no lo escuche nada. No lo diga en público, te busca un problema. En privado nos lo decía, somos españoles, acuérdense de eso. Pero eso era para inculcar a la descendencia que iba a crecer adelante, siguieran pasando la voz. Ustedes son españoles, no son gringos, no se dejen engatusar por los gringos de que ustedes son anglosajones. Usted le pregunta al niño puertorriqueño hoy, al joven, muchos de ellos se sienten anglosajones y yo digo, pero ¿cómo es eso? Tú no existes en Puerto Rico, tú no sabes ni inglés, tú no sabes nada de la cultura de Estados Unidos. Es más, tú nunca has ido ni sabes la discriminación que hay allá. ¿Por qué te sientes de que nosotros tenemos que ser un Estado incorporado de Estados Unidos? Y defiende
a una nación que no es la tuya. Y ahí es que está la gran diferencia. Ella le tocó que sus maestros todavía defendían la España. A mí me tocó que defendían a los Estados Unidos. Y a medida que se fue el gringo introduciendo su cultura, fue eliminando los últimos rasgos de lo que le enseñaban a ella. Pero pienso que eso también nos puso a la vanguardia de España. Porque alguien tenía que estar a la vanguardia de España y eso nos ha tocado a nosotros y gracias a Dios que podemos hacer eso. Pero hay que enseñarle a los más jóvenes hoy en día porque ellos tienen otro cuento. Son americanos. Se han perdido. Bueno, yo creo que la pregunta segunda que tenía, yo creo que ya está respondida, porque dice que si hay un espíritu de crítica hacia la España en el 98 por aquellos hechos. Pero bueno, creo que podemos profundizar. Sí, ahí ya le dije, sí, creo yo que España hubiera hecho más, pero vamos a olvidarnos de eso. Tenían ellos sus motivos, sí, la presión de los Estados Unidos, de que si no nos ceden a Puerto Rico, invadimos Islas Canarias. Y comprendo yo eso. ¿Ok? Yo lo que quiero es que algún político aquí en España no haga justicia a los puertorriqueños que quieren y se sienten españoles. Vuelvo y repito, ya lo pasado fue. No se puede volver hacia atrás, es imposible. Borrón y cuenta nueva. Además, a lo mejor lo que hay es una gran traición por parte del propio gobierno español al respecto. También. Del 98. Si usted... Ahí sobre todo. Eso es harina de otro costal que con gusto podríamos un día hablar. Si usted me deja desahogarme, yo me desahogo. y le puedo contar la realidad, que es lo que está pasando en la actualidad. Hay que desahogarse. Pues yo me desahogo. Yo apliqué por la nacionalidad española, por la ley democrática, la ley de Nieto, que se llama. Yo entrevisté al cónsul, ojalá que me oiga, para que me haga justicia. Yo entrevisté al cónsul español de Puerto Rico. Él me dijo, cualquier puertorriqueño que haya nacido en Puerto Rico, cuando Puerto Rico era parte de España, yo lo voy a ayudar a que obtengan la nacionalidad española, porque eran españoles. Puerto Rico no era de España, no era de Estados Unidos, era de España. Y dije, perfecto, solamente cuento con mi abuelo que nació en Puerto Rico cuando Puerto Rico era España y ya, tuvo la nacionalidad. ¿Qué pasó? Yo no sé, yo sé que lo llamaron aquí, al cónsul, a Madrid, al Departamento de Relaciones Exteriores, parece que vieron el video, y le dijeron, así no es como tú dices. Así que a los puertorriqueños no se les puede dar la nacionalidad española porque ellos eran colonias. Y como eran colonias de España, no tienen derecho a la nacionalidad española. Bloquearon. Más de 1.000 o 2.000 puertorriqueños que fueron a aplicar al consulado allá en Puerto Rico, ustedes no cualifican. ¿Cómo que no cualificamos? Si en el video que hizo Baudilio entrevistando al cónsul le dijo que sí. Oh, pero ahora no cualifica. ¿Qué sucede? Otra traba. Para aplicar para la nacionalidad esa española, tiene que pagar el impuesto al gobierno de Puerto Rico y llevar al consulado allá en San Juan que tú pagas impuestos al gobierno de Puerto Rico. Y si la mitad de los puertorriqueños viven de ayudas que da el gobierno federal de Estados Unidos y que no llenan impuestos a Puerto Rico, quiere decir que esa gente no cualifica para la nacionalidad española porque no pagan contribución al gobierno de Puerto Rico. ¿Qué hay ahí? Como digo yo, gato encerrado. ¿Por qué ahora se le exige que el puertorriqueño tenga que pagar contribuciones al gobierno de Puerto Rico, tenga que tener un pasaporte de Estados Unidos para darte la nacionalidad española? Y tiene que su descendiente haber nacido en España y probarlo, que ya no es que si naciste cuando Puerto Rico era España, no, ahora tiene que haber un descendiente. Yo presenté a mi bisabuelo que nació en Albacete. ¿Y sabe qué me dijeron?
ahora queremos tu tatarabuelo información. Yo dije, contra, pero se me dio trabajo buscar la información de mi bisabuelo, arquidiócesis de Albacete, de dónde cara yo voy a buscar a mis tatarabuelos. No tiene sentido. Otra pregunta, si se nos está exigiendo eso a los puertorriqueños, vete a Cuba, que también cualifica para la misma ley, y que los cubanos no trabajan allá en Cuba por la condición que está Cuba políticamente. ¿Por qué a esa gente no se le exige que tienen que pagar contribuciones al gobierno de Cuba para obtener la nacionalidad española y al puertorriqueño sí? Hay algo que se acordó, no sé si fue con los gringos o algo, que ahora nos pusieron una traba para que no tengamos la nacionalidad española. Eso es lo que me da a mí que pensar. Y a todos. ¿Sí? Y a todos. Creo que eso da demasiado de pensar. Sí, y si el cónsul me está escuchando, yo le digo que por favor. Pero bueno, vamos ¿Qué pasó? a ver. En España, en lo que queda de España, Sí. en esto, se ve con bastante atractivo la forma de vida de los Estados Unidos. Como suele ser habitual, lo que Sí. no tenemos se ve con más cariño, Sí, sí. despreciando todo lo que sí tenemos. ¿Ocurre eso mismo? El puertorriqueño es como yo puedo llamarte, estamos enjaulados en la jaula de oro. O sea, la jaula sigue siendo de oro, pero el pájaro que está adentro, que es el puertorriqueño, está enjaulado. No importa lo que Estados Unidos diga, las ayudas que tenemos, el dinero que tenemos, pero ¿y qué? Somos ciudadanos de segunda clase. Estamos enjaulados, aunque en exterior usted en España diga, pero Estados Unidos es la potencia número 1, debe tratarlo mejor a ustedes están mejores que cualquier país hispanoamericano, porque están bajo la protección de Estados Unidos. No, no es así. ¿Para qué son las colonias? Para explotarlas. No me diga que van a tratar un estado de Estados Unidos con los mismos beneficios a Puerto Rico. El estado está incorporado, es parte de la nación. Nosotros somos colonia, ustedes son para que los 50 estados exploten a ustedes. Para eso es que son. Bien. En el Caribe En el Caribe. hay otras, como se denomina en la Comunidad Económica Europea, y no me he equivocado al decir Comunidad Económica Europea. Hay otras regiones ultraperiféricas. ¿Es comparable el estatus de Puerto Rico con ellas, con estas? Por ahí hablando de Martinica, pero Martinica está mejor que Puerto Rico. Esa gente gana el salario mínimo mejor que en Puerto Rico. Y en euros. Y en euros. No los tratan como ciudadanos de segunda categoría, como a nosotros. Nos podemos aferrar que podemos ser, y usamos a Canarias de ejemplo. Y esperamos que si algún día nos formemos parte de España, seamos el trato que recibe Canarias, lo recibamos los puertorriqueños. Entonces nosotros comparamos a Puerto Rico con Canarias. Si tú me escuchas hablar, hasta me dices que parezco un canario hablando. Y me identifico con los canarios que yo he platicado, porque siento que de todos los peninsulares, de todos los españoles, el canario me entiende más. Y andaluz también. Sí, porque si yo me doy la cabeza aquí, el canario dice, tengo un chichón, pues yo digo lo mismo, es un chichón lo que tengo. Nos entendemos de parte y parte. Y me siento así, entonces yo creo que el puertorriqueño, y como la mitad de la población de Puerto Rico son canarios, aunque hay de todas partes de España identificado en Puerto Rico, pero más canarios. Inclusive cuando Estados Unidos ya formaba parte, Puerto Rico formaba parte de Estados Unidos, después de 50 años todavía seguían canarios llegando a Puerto Rico. Sí. O sea, las expectativas serían incluso para superar las que existen actualmente en las provincias. Sí. En las instalaciones
en las regiones Ultraperiféricas. ultraperiféricas. Sí. Bien, aunque los españoles somos muy de quejarnos y muy de criticarnos, lo cierto es que España y la Unión Europea en su conjunto son una burbuja de estabilidad política, social, económica, envidiada por muchos países. ¿Los puertorriqueños ven esta estabilidad como una meta deseada? ¿Puedo contestar eso? Adelante. Por favor. Eso depende de cómo se mire. Y esto es algo que últimamente he visto. Para aquellos de nosotros, y solamente estoy hablando de aquellos de nosotros que hemos tenido la meta de España. En los Estados Unidos, del modo en que le lavan el cerebro a uno, uno tiene América y uno no necesita a Europa. No estoy diciendo que está bien dicho o bien hecho o lo que sea. Pero nunca me he puesto, y estoy hablando de mi parte, yo sé que la respuesta suya es diferente. Contraria. La veo como que nunca he pensado sobre ello. Yo quiero ser parte de España. Y ser parte de España, a mí nunca hasta ahora, yo digo, oh caramba, ahora España es parte de la Unión Europea, porque se me ha diría yo, acusado de que, oh, tú quieres ser de la Unión Europea, y la verdad es que yo nunca he pensado de eso, porque tenemos América, ¿para qué? O sea, no estoy diciendo que está bien, pero no lo he pensado así. Yo lo que quiero es España. Si España está con la Unión Europea, chévere. Como si sale Mercosur. Si no está, chévere. Si es con esto, yo lo que quiero es ser parte de España. Entonces es algo para nosotros, los que no hemos pensado en eso, verlo como algo a considerarse, porque nunca lo he considerado. Así que como sé que se me ha acusado unas cuantas veces de querer entrar, porque todo va a ser gratis, o no todo, pero qué sé yo, cómo es que lo ponen, yo no tengo ni idea de eso. Yo lo que quiero es que se me devuelva mi nacionalidad española. Y después de ahí, pues ahora usted diga, porque entonces ahora es que yo estoy tratando de ver, cómo es esto de la Unión Europea. Nunca lo había visto desde ese punto de vista hasta ahora, y perdona que te interrumpí. Sí. Yo quería decir eso. Yo he visto que ustedes, muchos están a favor de la Unión Europea y muchos están en contra. El punto de vista de Puerto Rico, para mí como puertorriqueño, si Puerto Rico se reunificara con España, yo lo vería un mundo más amplio para el puertorriqueño. Por ejemplo, perteneciendo a la Unión Europea, el puertorriqueño tendría unos 20 o 25 países de la Unión Europea en donde ir a establecerse. En caso que alguien no se acostumbre en España, pues me voy para Portugal, me voy para Italia, ahí puedo estar, vivir hasta que me muera, trabajar. Es una oportunidad. Segundo, que será un comercio más amplio para Puerto Rico. Toda Europa se volcaría a Puerto Rico y Puerto Rico hacia Europa. Un puente para España y para Europa, Puerto Rico, donde sus productos de España y de cualquier país europeo sería Puerto Rico como un almacén donde esos productos de España y de Europa pasen a Sudamérica. O sea, yo creo una gran ventaja para los dos países. España, el turismo es grande. Puerto Rico se beneficiaría del turismo, vendrían muchos puertorriqueños a hacer turismo aquí. Si notas, muchos españoles van a República Dominicana y un pasaje a Santo Domingo, un boleto puede costar $500, más fácil para ustedes. Pero busca un boleto para Puerto Rico, caro. ¿Por qué? Porque Puerto Rico está bloqueado por el mercado de Estados Unidos, que no permiten que ustedes puedan viajar más barato, ni yo pueda venir más barato aquí. O sea, Estados Unidos quiere consumismo para ellos, beneficiarse de la colonia, como te dije anteriormente. Puerto Rico no quiere compartir la colonia con España para que se beneficie. No, esto acá con nosotros, por eso se la robamos. Bien,
Hay aspectos económicos y hay aspectos sobre todo culturales. Culturales también. Poder estar más o menos de acuerdo con los Sí. culturales, estoy radicalmente de acuerdo. Sí, ya estaba pensando yo también. Bueno, pero bueno, no es mi opinión ni mi No, está bien, radicalidad, sí. porque tal, sino... Se vale sino, soñar, con lo cual como digo yo. Son válidas por Sí, 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 no, por supuesto, se comprendo objeciones y los perfectamente. principios son absolutamente válidos Sí, y sí. defendibles. Bien, para terminar, bien, las últimas preguntas. Dice, si se da forma al plebiscito que se promueve por adelantes reunificacionistas, supongo que la pregunta a los puertorriqueños será cuádruple. ¿Seguir como están? ¿Ser un país independiente? ¿Ser un Estado de los Estados Unidos? ¿O ser una autonomía de España? Y por lo tanto, integrantes de la Unión Europea. Que es... Déjame decirte primero, ningún plebiscito se puede hacer en Puerto Rico sin la consulta del Congreso de Estados Unidos. Los Estados Unidos son los quienes dicen, todos los plebiscitos que usted oye que se hacen en Puerto Rico, le llamamos plebiscito criollo. Ahora mismo se va a hacer uno en noviembre, vale $4 millones el plebiscito ese, con un Puerto Rico que está en bancarrota, ¿de a dónde conseguir $4 millones? Están tan dementes los políticos puertorriqueños que quieren que el puertorriqueño vote por el presidente de Estados Unidos simbólicamente, simbólica. Y eso le cuesta como $3 millones. ¿En qué cabeza usted me diga a mí que yo vivo en Puerto Rico y digo, carajo, voy a votar por el presidente de España simbólicamente para el día que Puerto Rico sea España? Y gaste $3 millones para votar para un presidente español. ¿Verdad que no tiene sentido? Pues así de telcos son los políticos puertorriqueños que en noviembre van a votar $4 millones para votar por Trump, aunque sea simplemente porque quieren saber si los puertorriqueños quieren votar por Trump o Biden. Biden ya se olvidamos de ello. Pienso yo también que eso es engañoso, porque no hemos tenido por el bloqueo mediático, y sigo hablando del bloqueo mediático que tenemos en Puerto Rico, donde no hemos podido educar a la gente sobre el cuento fatulo que tienen sobre España y sobre la verdadera España que muchos de nosotros sabemos y conocemos hoy en día. Sabemos de ella y conocemos de ella. No hemos tenido la oportunidad de pelear en contra de esta leyenda negra. Entonces, están preguntando por tres, que si quieren ser independientes, si quieren ser Estado o si quieren seguir con la colonia loca que tenemos ahora. Eso no representa nada y nosotros los que queremos regresar donde España, nuestra voz no está ahí. De cualquier modo, esos referéndums no sirven para nada, nunca han servido para nada desde el 67, creo que lo han hecho, en 1967. Pero eso, ahora yo protesto por eso, porque eso no nos representa a nosotros. Y los que queremos volver a España, estamos pintados en la pared. Tenemos que levantarnos de algún modo, pacíficamente, claro está, y poder poner nuestra voz ahí. Ese plebiscito para mí no significa nada. Bueno, de hecho no es vinculante. No, No pero es vinculante tampoco. yo me estoy refiriendo al Congreso de Estados Unidos que Sí, tienen, eso es lo que manda. tienen la autoridad de hacer un plebiscito en Puerto Rico. Antes de hacerlo, el Congreso de Estados Unidos tiene que aprobar $4 millones para el pueblo de Puerto Rico, para que se eduque al pueblo de Puerto Rico las desventajas y ventajas que involucra o ser el Estado, o ser independiente, o ser reunificacionista, o ser lo que sea, para educarse. Después que el puertorriqueño se eduque 2 años o 3, educándose, luego es que viene el plebiscito, que ya el puertorriqueño sabe qué le conviene y qué no le conviene. Así es que va a trabajar eso. Y hemos podido regar nuestra voz. Y es nuestra voz la que está ahora, que la tienen toda silenciosa, que no podemos hablar. Y pues eso está mal, eso nos representa. Porque habemos los que sí, amamos a la madre patria y tenemos que nos tienen que tener en cuenta también. Esa es mi opinión. O sea que de ahí se puede decir que hay una hoja de ruta. Definitivamente. Eso. Tenemos que ¿Y educar cuál? al pueblo puertorriqueño porque ellos están llenos de toda esta mentira pro-yanqui que hay hoy en día.
Eso es lo que ellos conocen. Tienen que conocer el lado que se les ha ocultado. ¿Y qué pasos hay que dar? Porque habéis hablado de la educación. Educación, y también se está hablando, aunque no es concreto, de un partido político, pero eso tiene muchas ramificaciones para llegar a ella y no hemos llegado a ello todavía. Pero pienso que eso sería uno de los pasos. El paso y definitivo. También educar a la gente puertorriqueña, porque muchos de ellos tienen el cuento equivocado. Y es lo que tienen, un cuento. No tienen los datos que tenemos nosotros hoy en día, con todo lo que ha pasado, especialmente en el 1898, que yo creía que eso era una guerra nada más, pero ahora sabe que está la Marina metida en eso también, los políticos, hay un arroz con bicicleta ahí que tiene que... Con permiso, me vais a permitir que sobre el asunto, pues me lance una flor a mí mismo. Tengo hecho un trabajo sobre el 98 y es de absoluto escándalo. Sí, hay todo lo que está saliendo hoy en día. Es horrible, con políticos y todo. Se titula 1898, una gran traición, ¿no? O sea, sí. Es una gran traición. Y lo es, y ese es el cuento que tienen los puertorriqueños. ¿Cómo ellos pueden decidir qué es lo mejor para la isla si no tienen todos los datos sobre la mesa? Esa es mi opinión como puertorriqueño. Mira, te digo más, ya que cogí confianza contigo. te digo más, yo soy reunificacionista, pero soy realista. Por algo se me cayó el pelo. Pero te digo la verdad, esto es un sueño que tenemos. Que se logre realidad, no lo sé. El reunificacionismo es un sueño actualmente. A muchos les sonará duro a algunos reunificacionistas de Puerto Rico, pero hay que ser realista. No puedo crearme pájaros en el aire cuando no lo hay. Tengo la esperanza, tengo la fe. Ahora, te hablo con toda la franqueza, que si hay algún político español que dice, cara, vamos a hacerle justicia a esos puertorriqueños que se sienten españoles y vamos a darle la nacionalidad española, yo te aseguro que todo ese bonche de puertorriqueños que están descontentos con los partidos políticos de Puerto Rico se van a fijar en España. Y por ese gesto nada más, muchos se allegarán a fundar un partido reunificacionista. Por eso es que es importante que España le guiñe el ojo a los puertorriqueños. Sí, España se lo tiene guiñado. El problema es que nos fiamos de los políticos. Me lo dice. En ambos lados. El político es el que no guiña. Tenemos que fijarnos al margen de los políticos. Sí. Perdón por esta sentencia, pero es que me sale del alma. Exacto. Te pregunto, te digo más una pregunta que tú no me has hecho, y es cómo los puertorriqueños ven la condición política de España ahora. Porque los puertorriqueños están al tanto de lo que sucede aquí. Directa o indirectamente nos perjudica a nosotros y más al movimiento reunificacionista. Nosotros estamos con los ojos abiertos a ver qué sucede con lo que está ocurriendo en España. Para mí, España está pasando por una condición caótica, pero creo que la sobrevivirá, porque si España ha sobrevivido en más de 600 miles de años, tantas cuestiones caóticas que le ha pasado, ¿por qué no superar esto? ¿Por qué no? Muy bien, a mí me gusta esa confianza. ¿Sí? Déjame que te haga la pregunta siguiente. Por supuesto. Dice, bueno, ¿ustedes creen que el deseo de los puertorriqueños realmente se decantaría por la opción que estamos diciendo de la reunificación? O sea, ¿podríamos llegar a esa...? Yo creo que sí. Y no tengo números para probarlo. Sin embargo, del modo en que se crió don Baudilio, del modo en que me crié yo, eso español, y lo que dice Poventú también, que el puertorriqueño tiene el español dormido adentro. Una vez que despierte ese español en la mayoría de los que todavía no lo ven como lo vemos nosotros, yo pienso, porque es que ese es parte del tejido que tenemos nosotros como puertorriqueños. No podemos ser puertorriqueños sin el español.
Y yo pienso que una vez que despierte ese puertorriqueño, yo pienso que la mayoría, porque es una cosa que es natural, es una cosa que es neta de nosotros. Si mira todos los países hispanoamericanos representados en España, colonias de hispanos que viven en España, te darás de cuenta que de todos los países hispanos hay menos de Puerto Rico. Puede andar por toda España y es muy poco el puertorriqueño que encuentra. ¿A qué se debe eso? Que nos han enfocado exclusivamente que el Salvador de Puerto Rico es Estados Unidos de Norteamérica. Hay que desviar al puertorriqueño y decirle, regresa a tu madre patria, que esa es tu madre. A España decirle, esos son tus hijos, no lo menosprecies. Tiene que haber un encuentro de parte y parte. Y no importa que pertenezcamos a Estados Unidos, la madre siempre es madre. Amén. Así es. Esa es la madre. Sí. Me emocionas. Bueno, ¿cuáles serían entonces los motivos y el mensaje para convencer a los puertorriqueños de esa elección que estamos diciendo y que me emocionáis? Bueno, mi labor en Estados Unidos es convencer a estos puertorriqueños de los 5 millones que hay en Estados Unidos y que todo puertorriqueño que va a Estados Unidos no piensa quedarse en Estados Unidos porque notan la discriminación, no se siente que están en Puerto Rico, no se siente que Estados Unidos le pertenece. Al puertorriqueño lo tratan en Estados Unidos como si es un inmigrante indocumentado, como si fuera un mexicano. Aunque tenemos la nacionalidad de Estados Unidos, no se nos respetan. Ellos dicen, no, me da igual tenga nacionalidad o no tenga, eres como cualquier inmigrante. Pero a la hora de pelear, no somos como cualquiera. Oh, tú eres de los nuestros, vete a pelear. Ahí está la diferencia. Por eso, el puertorriqueño que empieza a regresar a Puerto Rico, si yo logro inculcarle la mente a ellos sobre España y el reunificacionismo, esa persona me va a ayudar cuando esté en Puerto Rico a que el día que haya un partido me dé el voto para el reunificacionismo. Aquellos puertorriqueños que han nacido en Estados Unidos y que son de Estados Unidos, descendientes puertorriqueños, recordarle, tus raíces son españolas, aunque naciste en Estados Unidos, aunque no conozcas Puerto Rico, aunque no conozcas España, tus raíces son españolas. Permítame decir, ahora que está diciendo don Baudilio eso, yo he hablado, porque en el lugar donde yo vivo, solamente la mayoría, el 90 y pico % de personas, no es como en otros estados que hay hispanos. En mi estado de Wyoming apenas hay algunos, pero apenas hay. Entonces, cuando yo le he dicho a muchos de ellos, hay una facción de puertorriqueños que queremos volver donde España. Hemos tenido 400 años de español con España y 100 y pico con Estados Unidos. Y la gran mayoría me han dicho, that makes sense. Eso tiene sentido. Si tiene sentido eso para el norteamericano, anglosajón, ¿qué sentido no va a tener para el resto de nosotros los puertorriqueños? Los que no conocen lo que yo conozco, lo que conoce Baudilio, lo que conocen otros reunificacionistas. Si es para el americano, que tiene sentido común, ¿qué no va a ser para nosotros? Y entonces, con lo que me estáis diciendo, que a mí se me pone la carne de gallina, ¿qué podemos hacer desde este lado del Atlántico? Tenemos que informarle a la gente de Puerto Rico que la leyenda negra es la que ellos saben y no tenemos que llamarlo eso, porque cuando uno llama, dice leyenda negra, empiezan, ya vienes tú, decirle que la información que tienen es una equivocada y darle la información que es. Para que ese disquito que ellos tienen de que España y que estábamos en bancarrota cuando estábamos, todas estas cosas que nos han dicho de España, hay que dejarles saber. Una vez que ellos sepan, yo creo que eso va a prender todas las luces. Es a mí que ya tengo el cuento, creo, más o menos como debe ser, y todavía no conozco todo. Y yo digo, wow,
¿qué no va a ser de esta gente que no saben, que están bajo, no sé si es como cuando hipnotizan a uno? Y es cuestión de hacerle así. En Puerto Rico estáis igual que aquí, vamos, por lo que veo. Hace falta hacerla así. Tenemos que... Para que entonces todo el mundo despierte y diga, oh, ok. Mire, a mí una abuela española me escribió, porque yo estaba diciendo, tengo ganas de enganchar los guantes, ya no hablamos nada más de esto. Al fin y al cabo, yo no voy a ver nada de esto, mire, 72 años. La abuela me dice, de aquí, me dice, contra, no haga eso, porque yo a mis nietos le estoy ahora hablando de Puerto Rico y de lo que se nos ocultó a nosotros en España con relación a Puerto Rico y a ustedes. No haga eso. Y yo, de contra, esa señora, a la edad que tiene ya abuela, me está aconsejando eso. Pues, ¿por qué no seguir hacia adelante? ¿Qué pueden hacer los españoles acerca de los puertorriqueños? Para mí es suficiente que cada español que escuche, si puede mandarle una carta al Departamento de Relaciones Exteriores o alguna persona importante en el gobierno, que le diga que se nos haga justicia, especialmente a los puertorriqueños que se sienten españoles, y que pasen una ley como la de Cefardíes para nosotros, pues, si algún día Puerto Rico se vuelve un estado de la nación americana, que yo creo que eso no va a ocurrir, no. Por lo menos esa parte de puertorriqueños que queremos venir a España, nos vengamos para acá, y que todo el que quiera en Puerto Rico ser de los gringos, que se vayan allá. No, pero es que hay que salvar a Puerto Rico también, es que hay que salvar a Puerto Rico también. Pero, hey, yo no puedo obligarte si tú no quieres, ¿verdad? No, eso hay que sentirlo de corazón. No, hay que educar a la gente, hay que educar a la gente. Bueno, esperando, en concreto no me entero en un conflicto de a mí no hay problema. Que Cuba se uniría a los deseos de reunificación de Puerto Rico y España y que podrían unidas hacer un frente común. Según yo he visto, sí, y yo sé que usted tiene una respuesta más larga que la mía va a ser cortita. Pero según yo estoy viendo los esfuerzos, sí. Lo que se está diciendo que hay problemas por el tipo de gobierno que ellos tienen, que no se puede hacer las cosas internamente por el comunismo que hay y demás. Pero que en Puerto Rico, porque no supuestamente es mejor, pues se puede hacer internamente. Pero según yo estoy viendo y con el esfuerzo de Michael Arista, que está peleando en las Cortes españolas, por lo que pasó por el artículo 9, el artículo 9 del Tratado de París. El Tratado de París. Eso es lo que estoy viendo. Y hablando con la gente, o sea que uno puede ver en los videos, muchos de los cubanos saben que son españoles también. Eso es lo precioso, que cuando uno habla con la gente y uno dice, oh sí, yo sé que soy español, y eso dan ganas de besarlo, porque están hablando en la misma lengua de uno, y eso pasa en Cuba. Ahora te dejo hablar. En Cuba no hay leyenda negra tanto como en Puerto Rico, porque los gringos se dedicaron a crear esa leyenda negra. En Cuba no la hay. El exilio cubano en Estados Unidos, si usted le pregunta, ellos quieren, el día que Cuba sea libre, quieren que Cuba sea un estado de la nación americana. Si habla con los cubanos nativos de allá, esa gente todavía conservan los archivos de España y ellos se sienten españoles y ellos saben la historia completa. ¿Por qué? Porque no ha habido una leyenda negra que le ha borrado nada de eso. Inclusive Fidel Castro decía que se sentía gallego y usaba a España como la madre patria. El mismo Fidel Castro. Es más fácil para Cuba reunificarse con España que el mismo Puerto Rico. Eso me han dicho. Sí, porque Puerto Rico es colonia, mientras que Cuba lo que tiene que decidir o seguir comunista o se salen de ese sistema y regresan a España. Nosotros no, nosotros dependemos de lo que diga el Congreso. Si dice, ni se lo sueñan, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a soñar. No vamos a soñar, pues porque de ahí pasa lo como bien dice, hay que seguir soñando. Se vale soñar. Queremos llegar a la realidad. Cierto. Sí. Pues encantado platicar contigo.
con todos ustedes me he sentido a gusto y lo que he descubierto es que el español es más accesible a la causa de Puerto Rico y comprende más que hasta los mismos puertorriqueños. Ojalá que el puertorriqueño comprenda como comprenden ustedes la causa de Puerto Rico. Sí, eso soy del ministro de Cultura de aquí. Una vez que se eduquen, tenemos que educar al pueblo puertorriqueño, Sí. como decimos en Puerto Rico, por un tubo y 7 llaves. Porque han estado, también lo dicen ustedes. No, lo que me ha hecho gracia, lo de un tubo y 7 llaves. Porque hay que seguir haciéndolo porque están saturados de lo que no es. Y hay que saturarlo de lo que es. Bueno. Pues muy bien, y yo por mi parte el guión lo tengo cubierto. Si quieren decir alguna otra cosa más, esta es su oportunidad. ¿Puedo decir una cosita? Y hasta dos. Que viva Puerto Rico española. Ole, Eso es lo que ole. Ole. No más que... Pues sin nada más, por el Nada momento menos. nos despedimos hasta... Gracias. Otra hasta la ocasión. próxima. Muchas gracias por... Gracias. Encantado. Gracias a A ustedes. ti. Muchas gracias. Gracias.